Bien, buenos días. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el ciclo de conferencias que organiza VM Campus San Luis Potosí. El día de hoy tenemos la charla por parte de la maestra en ciencia Patricia Rodí. Pero antes de cederle la palabra y ahora sí que la presentación, quiero hacer unos breves anuncios. Primero es de, por favor, apagar o mantener silenciado su micrófono. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden hacer a través del chat. Nuestro ponente va a estar viendo todas las preguntas, así como los moderadores. No olviden, este ciclo de conferencias continúa hasta finales de mayo, así que por favor pueden agendar las próximas conferencias para que puedan asistir a ellas. Y bueno, por último, les presento a nuestra ponente. Patti es maestra en biología molecular por el IPICID y es biotecnóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó una estancia académica e industrial en Brisbane, Australia. Durante 3 años dirigió Micros, empresa mexicana de biotecnología reconocida como una de las 50 más innovadoras en el sector salud por AXA Challenge. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales y comunidades de... A ver, permítanme un poquito. Quedaron buenos los tacos. Participante como ponente en diversos eventos nacionales y comunidades de emprendimiento y fue representante de México en eventos internacionales en Chile, Alemania, Colombia, Perú y Estados Unidos. Forma parte del comité ejecutivo de Albiotech y de la Global Community Biosummit del MIT. En 2020 fundó la comunidad científicas mexicanas que reúne a más de 8,000 científicas de todas las áreas del conocimiento. Por último, les comento que va a estar a la mano el código QR y el enlace de registro para que al finalizar la conferencia ustedes puedan registrar su asistencia. Sin más, Patti, te cedo el control de las diapositivas para que inicies tu charla. Listo, gracias. Creo que sí puedo. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación también. Hoy les voy a hablar sobre temas. En realidad es una charla muy general sobre temas de tendencia en medicina, específicamente lo que va enfocado hacia áreas de, pues, que tienen que ver con biotecnología, bioquímica, todas estas ciencias de la vida. Si tienen alguna pregunta o algo así que en algún momento tal vez sean técnicas o cosas que hablemos que no conocen, me la pueden decir durante la charla, o sea, no hay problema. Y nos detenemos y nos regresamos hasta que quede claro, pero en realidad es bastante general. Entonces, bueno, de entrada, como les dijo Miriam, yo soy biotecnóloga y mi maestría es en biología molecular. En realidad, desde que empecé mi trayectoria, digamos, profesional, he trabajado en temas de salud y prácticamente siempre he trabajado en temas de biología molecular, en el aspecto de investigación y de productos, pero también tengo pues experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, cómo desarrollar un producto, hacer, bueno, pues como de emprendimiento, de financiamiento, etcétera. Entonces, un poco viene todo eso dentro de esta charla. Entonces, de entrada, bueno, me imagino que todos deben saber, pero para poner un poco en contexto sobre temas de biotecnología en general, pues tenemos como un poco la historia de la biotecnología, donde empezamos a hablar primero, digamos, la biotecnología tradicional, las fermentaciones tradicionales, es lo primero que se reconoce como biotecnología, y entonces ahí hablamos sobre, pues, de pan, producción de vino, producción de cervezas, todos estos productos que vienen de fermentaciones que utilizan un organismo vivo, que eso estuvo presente en la historia humana, pues como, bueno, no como, o sea, miles de años. En realidad, digamos, los primeros
Se cree que los primeros indicios de fermentaciones son de Mesopotamia, hace 6.000 años antes de Cristo, hace como 8.000 años, pero en realidad últimamente se han descubierto, digamos, la biotecnología ha estado presente en nuestra vida durante todo ese tiempo, pero en realidad los grandes cambios y las aplicaciones de la biotecnología pues son bastante recientes. Empezamos a pasar de fermentaciones tradicionales que se hacían en escalas muy pequeñas a fermentaciones industriales apenas en 1870, que fue más o menos por ahí con la pasteurización y entonces ya generar productos a gran escala. Pero en realidad después de 1953, que fue cuando pues, se publica el artículo famoso de Watson y Crick de la estructura del DNA, entonces es cuando ya viene toda esta revolución de que ya se puede empezar a trabajar directamente con el material genético, y entonces en 1976 es cuando se empiezan las primeras como aplicaciones grandes de ingeniería genética con la fundación de GenTech, y, y eso todavía ahora se considera como ingeniería genética tradicional o de DNA recombinante. Ahora entonces vienen a partir del 2001, después de la publicación del primer borrador del proyecto del genoma humano, entonces viene ahora sí una serie de tecnologías emergentes que vienen derivadas de este conocimiento ya mucho más amplio de biología molecular, y entonces aquí ya podemos hablar incluso en los últimos 5 años, por ejemplo, de CRISPR, podemos hablar bueno, de varias cosas que vamos a comentar, de biopsias líquidas, de secuenciación masiva, secuenciación de bajo costo, etcétera, que es algo que pues hace, de hecho, 20 o 30 años era inimaginable, ¿no? Entonces, por ahí como para poner en contexto, todo lo que viene derivado de aquí va entonces generando estas tendencias. Entonces, bueno, también hay varios tipos de biotecnología, entonces veíamos que el tema de fermentaciones estaba como mucho más enfocado hacia alimentos, y ahora van a encontrar, de hecho van a encontrar más. Estos 4 que ven son como los clásicos que se aplican, pero ya hay lugares donde ponen así como hasta 10, y que la biotecnología dorada y la amarilla y la marrón y muchas otras, pero las más generales, digamos, y las que se han trabajado ya por 30 o 40 años son biotecnología azul, que es aplicada a ambientes marinos y acuáticos, y se van a dar cuenta que en realidad muchas de estas áreas no están completamente definidas, porque puedes pasar de una a otra. Por ejemplo, en temas de ambientes marinos se han encontrado proteínas que ahora se utilizan para salud, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicas? Esto es muy interesante. Viene entonces la biotecnología verde, que está enfocada a procesos agrícolas, y aquí hablamos de muchas cosas que tienen que ver con organismos modificados genéticamente, en plantas, en animales, etcétera. La biotecnología blanca, que es la que está aplicada a procesos industriales. Entonces, la idea aquí es el uso de organismos para producir productos en industria que tradicionalmente se hacen de forma sintética o de forma química, pero utilizando organismos vivos, fermentaciones y estos procesos puedes hacerlo más barato y también puedes hacerlo más sustentable. Entonces, es un tema muy interesante. Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en biotecnología roja, que es todo lo que está aplicado a salud y medicina. Entonces, dentro de biotecnología roja, encontramos, normalmente se divide como en 2, digamos, áreas muy grandes, que viene siendo todo lo que es industria farmacéutica, que conocemos como producción de medicamentos, prácticamente, y todo lo que son servicios médicos, que son servicios de apoyo, de diagnóstico, de laboratorio, etcétera, para realizar la práctica médica. Entonces, en la industria farmacéutica, pues, digamos, hay también 3 grandes ramas adentro en los que tiene aplicación la biotecnología, que vienen siendo la ingeniería genética, la producción de proteínas recombinantes, y ya no solo de proteínas, sino incluso de otras moléculas, farmacogenómica y farmacogenética,
Y en el caso de servicios médicos, entonces son, como dice, todos estos servicios que ayudan a realizar la práctica médica, entonces viene todo lo que tiene que ver con diagnóstico y las terapias que no son medicamentos. Entonces viene terapia génica, terapias regenerativas, todo lo que se aplica como terapia, pero que no entra al cuerpo en forma de medicamento. Entonces, y dentro de este aspecto de la biotecnología roja, encontramos el concepto que es la medicina 4P. La medicina 4P es, o medicina, algunas personas le llaman medicina personalizada, pero en realidad el concepto debería ser medicina 4P porque representa 4 características diferentes que se busca que pueda tener la medicina en el futuro. Entonces, una de ellas definitivamente es la personalización, pero no es la única. Entonces, la idea es que en esta parte de personalización, pues la medicina está enfocada en el individuo. Ya llevamos muchos años en la historia en que la medicina está enfocada en poblaciones, que de hecho, pues tenemos la especialidad en medicina en salud pública, en donde hablamos de grandes poblaciones de personas a las que les puedes aplicar tratamientos, diagnósticos, etcétera, que bien no va a desaparecer la salud, el área de salud pública, pero la idea es que en lugar de enfocarse ya en poblaciones, nos enfoquemos en personas individuales. Entonces, que tú le pones nombre y apellido a la persona y los tratamientos, los diagnósticos, las medidas de prevención, etcétera, estén aplicadas específicamente para ese individuo. Viene después en otra característica es que sea preventiva. Entonces, la idea es buscar estos signos y estos síntomas tempranos o mucho tiempo antes de que sea la enfermedad, en lugar de la medicina tradicional con la que se ha trabajado a lo largo de la historia hasta ahora, que en realidad está enfocada en el tratamiento, no en la prevención. Entonces, una vez que la persona presenta ya una enfermedad, síntomas, etcétera, entonces se le da tratamiento para los síntomas, pero no para las causas. Entonces, la medicina 4P lo que busca es que todo vaya enfocado a antes o a los primeros síntomas de la enfermedad para que puedas prevenir todas las consecuencias posteriores. El otro, que es a mi gusto muy interesante, es que la medicina sea también participativa. ¿Esto qué significa? Pues que los pacientes, o sea, de entrada es que los pacientes ya están mucho más informados de lo que estaban hace 10, 15 o muchos más años, ¿no? El problema aquí es que también están muy mal informados. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Este es un tema que se trabaja mucho en medicina 4P. ¿Cómo se puede hacer para que los pacientes realmente tengan información valiosa, información confiable para llevar su enfermedad? Y al mismo tiempo estén involucrados. Si nosotros estamos pensando en tener, por ejemplo, una medicina preventiva y pensemos en enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, etcétera, no se puede ofrecer ninguna alternativa preventiva sin que el paciente se involucre, porque necesitas involucrar su alimentación, su estilo de vida, etcétera. No le puedes estar dando, o sea, no puede estar el médico o el profesional de la salud sobre el paciente todo el tiempo. Entonces hay que encontrar la forma de involucrar a los pacientes. Una forma que me parece muy interesante es a través de datos, generas datos de seguimiento del paciente en el que el paciente sabe, si obviamente tiene que estar informado y sabe qué es lo que está pasando, como pasa con los diabéticos, por ejemplo, con, con las pruebas de glucosa en casa. Entonces ellos saben cómo va sus niveles de glucosa y entonces pueden tomar medidas, pueden llamar al médico, avisarle, etcétera. Incluso ir a servicios de emergencia en caso de ser necesario, etcétera. Entonces lo que se busca es que este tipo de acciones participativas se extiendan a otras enfermedades. Y finalmente el hecho de que sea predictiva, no solo preventiva en el hecho de que buscas signos y síntomas antes de la enfermedad, sino que en realidad busques tener planes de, de predicción de qué es lo que puede pasar con este individuo a través del conocimiento, por ejemplo, de algunos marcadores, y entonces realices planes mucho tiempo antes de que se dé la enfermedad. Entonces, estas son las 4 características de la medicina 4P. Pensando en este concepto es que vamos entonces a empezar a platicar sobre las tendencias.
La primera tendencia que quiero hablar, pues, es de COVID, porque es algo que todo el mundo está hablando en este momento, es lo que todos tenemos muy presente y que era algo que no se esperaba hace unos años, pero ahora de repente surgió y pues no podemos negar la importancia que va a tener. Entonces, bueno, en el caso de coronavirus ha sido muy interesante el hecho de ver cómo rápidamente se han empezado a generar medicamentos, vacunas, etcétera. No todo, más bien la mayoría, de hecho, no enfocados específicamente para COVID originalmente, sino son muchos que son investigaciones que se estaban realizando antes, que de repente se redirigieron porque se dieron cuenta de que, bueno, si se puede usar para otro agente infeccioso, entonces también se podría usar para este agente infeccioso. Y entonces aquí en esta imagen vemos que de hecho esto ya tiene un par de semanas, entonces ahora ha aumentado el número de moléculas, pero que tenían ya 7 propuestas, esto es en la FDA, 7 moléculas que ya podían servir como medicamentos que originalmente servían para otra cosa y que ahora se está buscando aplicar para COVID. 16 anticuerpos para temas es que no veo la presentación completa, de generar inmunidad, y 43 propuestas de vacunas que están en diferentes etapas de los procesos de ensayos clínicos. Entonces, hay algunos que están en unas primeras etapas muy, muy iniciales, donde apenas se está viendo si pueden tener, si pueden servir. Ay, dice alguien que no ve la presentación, Miriam, Denise. A ver, igual acá me están diciendo que están en la diapositiva 8. Ay, yo estoy hable y hable. No, estoy en la 12. A ver, ¿alguien más tiene problemas para ver las diapositivas? Ya estoy en la 12, no tengo problema. María Guadalupe dice que está en la 8. Yo no tengo problema, también puedo ver, están ahorita en la 12. A ver, entonces, déjame te comparto mejor la pantalla en PDF. Y tú me vas diciendo siguiente y yo muevo la pantalla, ¿te parece? Sí, está bien. Nada más, déjame. Le voy a decir que entonces dejar de presentar aquí. Mande. O tú le mueves, yo te espero. Tú me dices siguiente y yo le muevo. Muy bien. Deja, comparto mi pantalla entonces. Estamos en la... En la 12. Bueno, en la primera de COVID. Esta. ¿Sí la puedes ver? Yo ahí solo veo veo la primera. Ahí. Yo ahí ya la veo. Sí, listo. ¿Sí? Tú me dices siguiente y yo las cambio. Muy bien. Si quieres pasa entonces a la siguiente. Entonces, bueno, aquí esta parte está muy interesante porque entonces vemos que hay, en el caso, por ejemplo, de las vacunas, ya tenemos
vacunas en diferentes etapas de desarrollo, pero también vacunas de muchos tipos distintos. Entonces, en esta imagen de la izquierda vemos que hay algunas vacunas, digamos, por así decir, tradicionales, que son vacunas de virus atenuados o virus inactivados, pero también ya hay muchas otras vacunas que se están desarrollando muy rápidamente para este tema del coronavirus, que son vacunas, digamos, emergentes, que ya tienen que ver con partículas virales únicamente, con vacunas de DNA o vacunas de RNA directamente, ya sin utilizar, digamos, la maquinaria, las proteínas del virus para generar la inmunidad, y otras que están incluso como en fases exploratorias, pero que ya se sabe que se están desarrollando vacunas. Entonces, algo que ha sido muy interesante en este tema del coronavirus ha sido, en realidad, la rapidez con la que se ha desarrollado todo, desde conocer la secuencia del virus, el genoma completo del virus, hasta poder desarrollar una vacuna. De hecho, las empresas que van más avanzadas, bueno, son un par de empresas y un par de laboratorios públicos que van más avanzados en la producción de vacuna, que ya están llegando incluso a la fase 2. Desarrollaron, digamos, sus vacunas por lo mucho 4 semanas para hacer el desarrollo de la vacuna para pasar a las primeras fases. Entonces es algo que nunca, bueno, no voy a decir que nunca, pero que casi no habíamos visto en la historia, porque la otra vacuna que se había desarrollado muy rápidamente, de hecho fue una vacuna que se desarrolló en 35 días, fue precisamente la vacuna para el coronavirus 1, el SARS-CoV-1, que fue la pandemia del 2003. Entonces, pero lo que estamos viendo, pero eso fue como un caso muy excepcional, y lo que estamos viendo ahora es que ya no es tan excepcional. Y por otro lado, en la imagen en la gráfica de la derecha, vemos el número de proyectos que hay con respecto a, bueno, y por zonas del mundo. Desafortunadamente no hay ninguna Latinoamérica confirmada en este review, aunque sí hay una propuesta de una vacuna que se está haciendo en la UNAM. Pero vemos que hay de distintos sectores, y lo que vemos en realidad es que prácticamente todo está rosa, y eso quiere decir que es la industria privada la que está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la vacuna. Esto es algo también que personalmente me parece muy interesante, porque ni siquiera en países donde la industria privada invierte de forma pues más frecuentemente en investigación y desarrollo, no invierten tanto, o sea, el porcentaje no es tan alto como lo que se está viendo en este caso hacia la vacuna del coronavirus. Entonces eso puede ser también una tendencia interesante a futuro. Si quieres pasar a la siguiente, Liz. Vemos acá también, del lado izquierdo, este es de hecho, si entran a la página del Foro Económico Mundial y ponen COVID, van a encontrar esta gráfica, y dentro de esta gráfica van a encontrar muchas ligas a todo tipo de cosas. Y algo que es muy interesante es que el coronavirus ha dejado muy claro que la relación entre temas de salud, más bien que la salud no es una cosa aislada y que tiene relación con muchos otros aspectos. Obviamente está la parte económica, que ha sido muy evidente, pero también la respuesta que han dado los distintos gobiernos a la pandemia, temas de geopolítica, innovación, por supuesto, cómo se hace inversión en investigación y desarrollo, a qué se le da importancia, etcétera. Entonces, bueno, yo les recomiendo entrar, está súper interesante todo lo que está ahí, con muchísimas referencias de todo tipo de impactos que ha tenido la pandemia y que tendrá la pandemia a futuro. Y del lado derecho vemos entonces que en realidad el coronavirus, y es lo que he platicado antes con otras personas, es que finalmente esta pandemia pues va a pasar, o sea, en algún momento se va a acabar, y entonces, ¿qué viene después? Y si bien sí va a ser una tendencia, tenemos el riesgo que pase justamente lo que pasó con la pandemia del SARS en 2003, que fue un boom, principalmente pues en los países más afectados, que fue el sudeste asiático,
Se hizo mucho desarrollo, se hizo mucha investigación, se produjo esta vacuna súper rápida, pero después de unos 3 o 4 años, pues a todo el mundo se le olvidó y otra vez las enfermedades infecciosas se dejaron de lado. Entonces, para el caso del coronavirus, se espera que pues esto no pase otra vez, pero hay que tomar en cuenta que no es la única enfermedad infecciosa que puede provocar una pandemia y que no es la única enfermedad infecciosa que está afectando al mundo actualmente, ¿no? Entonces, sí es cierto que las enfermedades infecciosas respiratorias tienen un gran impacto, lo vemos en esta gráfica, en la que vemos que bueno, el número de muertes por enfermedades infecciosas respiratorias es el más alto, y después, pero ahí es un grupo, ¿no? No es una sola. Pero después vienen otra serie de enfermedades, como el caso de la tuberculosis, que es una enfermedad que se ha dejado como por mucho tiempo y que se espera que con esta crisis que estamos viviendo, entonces, pues se voltea a ver y a desarrollar nuevas estrategias para lidiar con todas estas enfermedades infecciosas que por mucho tiempo, digamos, como que se han dejado un poco de lado en temas de investigación, de innovación, desarrollo comparados con otras enfermedades, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con un tema, pues también geopolítico, en el aspecto de que los países más desarrollados, que son los que más invierten en investigación y desarrollo, pues tienen menos riesgo de tener enfermedades infecciosas de este tipo. Normalmente ya se enfocan más en enfermedades que son cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, que igual vamos a ver más adelante. Pero esta crisis también está dejando claro que las enfermedades infecciosas pues pueden afectar a todo el mundo y que no estamos, por muy desarrollados que estén los países, no están completamente preparados para enfrentarlos, ¿no? Entonces viene siendo una tendencia muy interesante. Si quieres pasar a la siguiente. Y bueno, dejando de lado entonces ahora sí COVID, viene la segunda tendencia, que son los biosimilares. Biosimilares son medicamentos que, como su nombre lo dice, son similares a otros medicamentos, pero medicamentos biológicos. Entonces no hay que confundir un biosimilar con un genérico, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que aquí es interesante es que los biosimilares están creciendo, la producción de biosimilares está creciendo a un ritmo rapidísimo. De hecho, en México específicamente, por ejemplo, hace un par de años, en 2018, casi el 40% de las solicitudes para registrar medicamentos en el país fueron de biosimilares o productos de biotecnología. Y entonces es una tendencia que crece, pero algo que ha sido muy interesante es que han cambiado o están cambiando totalmente la forma de desarrollar medicamentos, porque cuando la forma tradicional de desarrollar medicamentos es la que vemos del lado izquierdo, donde se empieza, digamos, con una fase analítica, donde se busca alguna molécula, lo cual puede efecto después se pasa esa molécula a la fase preclínica, que normalmente son estudios en animales, pueden ser roedores, pueden ser monos, etcétera, dependiendo de lo que es la enfermedad hacia la que vaya. Después se pasa entonces a una fase clínica en la que lo único que se busca es que sea seguro para los humanos, que no tenga efectos secundarios muy graves. Y ya después en las fases 2 y 3, entonces ya se busca que sí tenga el efecto terapéutico deseado, mantener obviamente la seguridad, etcétera, y eso puede llevar muchos años. Los biosimilares han volteado totalmente el panorama, y lo que pasa ahora es que tú tienes una molécula que sabes que ya funciona, y las empresas que buscan biosimilares lo que hacen es buscar justamente otras moléculas que puedan tener la misma función, sin tener que hacer el análisis general de moléculas que se hacía antes. Entonces, sí hay una fase analítica muy importante, pero eso permite pasar mucho más rápido a la fase preclínica, y entonces en la fase clínica, en las primeras fases clínicas, ya no necesitas tener un número tan grande de personas con las que
realizar esta fase clínica, porque ya lo único que estás viendo es que tu medicamento, que ya sabes que es similar a otro, realmente tenga el mismo efecto que el otro, entonces no necesitas desarrollarlo completamente. Y la última fase, que es la confirmatoria, de hecho es muy pequeña, entonces el desarrollo de biosimilares es muy rápido. Si quieres pasar a la siguiente, Liv. Es muy rápido y es muchísimo más barato. Pero aquí vemos las diferencias entre un genérico, un biológico y un biosimilar. Entonces, un genérico nosotros tenemos tenemos muchos medicamentos que son productos químicos que no vienen de un proceso biológico, y un genérico es el análogo a ese producto químico. Por otro lado, los que vienen de un proceso biológico son para los que se usan, por ejemplo, proteínas recombinantes, vacunas o no sé, por ejemplo, anticuerpos. Y un biosimilar es entonces esta molécula que es parecida al biológico. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en el tema de costo de desarrollo, vemos que un genérico, bueno, ya existe una molécula y lo que va a pasar es que se acaba la patente y entonces cualquiera la puede producir. Entonces, empezar a producir un genérico es relativamente muy barato. En cambio, producir un biológico desde cero es carísimo. O sea, el promedio es por ahí de $800 millones. Y un biosimilar, bueno, también es más caro, pero es mucho más barato que un biológico. Y el tiempo de desarrollo también es mucho más rápido, el número de pacientes es menor y la necesidad de hacer farmacovigilancia también es menor. Entonces, una tendencia muy grande es, en lugar de buscar nuevas moléculas desde cero, es justamente solo buscar biosimilares, y es un mercado que está creciendo muchísimo, y no solo en Estados Unidos y Europa, sino también en América Latina, específicamente en México. Si quieres pasarla así. Ok, la siguiente tendencia entonces es el microbioma. Y aquí hay unos números que me parecieron muy interesantes. El microbioma es pues el conjunto de organismos vivos que tenemos, que son parte de nuestro organismo, que pueden ser bacterias, virus o algunas levaduras, por ejemplo, pero principalmente hablamos más de bacterias, que conforman o sea, que son parte de nuestro organismo, que pueden estar dentro o fuera, por ejemplo, en la piel, y tener intercambio y recambio con otras personas, pero que también, estando dentro de nuestro cuerpo, prácticamente en todo nuestro cuerpo, tienen interacción con nuestras células, y entonces eso hace pues que cambie la forma en la que nuestras células o nuestro cuerpo puede responder, por ejemplo, a medicamentos, puede responder a alimentos, puede responder a suplementos. Es muy interesante. Entonces, aquí en los números vemos que, por ejemplo, se calcula que en el gut, o sea, en el intestino, bueno, del estómago hasta los intestinos, el colon, digamos, como todo el sistema, tenemos 2 veces o hasta 3 veces más microorganismos que células humanas. De hecho, a nivel general en el cuerpo, por acá dice, es 1.3 veces más células de la microbiota, que las células que tenemos como humanos. Y además, algo que es muy interesante, que creo que, bueno, aquí abajo dice que se puede considerar casi como una huella digital, pero algo que es muy interesante es que la variación entre humanos es más grande que la del genoma. Entonces, nosotros sabemos que el genoma humano tenemos una variación entre humanos alrededor de 1%, de un humano a otro, y ya dependiendo por regiones y razas, etcétera. Pero cuando hablamos del microbioma podemos tener una variación desde 5 hasta 20%. Entonces la variación es muy grande. ¿Y eso qué permite? Pues permite que si tú estás intentando hacer una terapia personalizada, realmente sea personalizada, porque la variación es más grande entre una persona y otra, entonces debe ser en teoría mucho más fácil personalizar. También algo que es bien interesante es que compartimos nuestro microbioma con las personas con las que convivimos. Entonces, de hecho, si analizamos el microbioma de personas que comparten un hogar, por ejemplo, o de personas que comparten
en las escuelas, por ejemplo, que son personas que están en contacto frecuente durante días y horas y muchas horas al día, vamos a encontrar como clústeres de microorganismos que se comparten entre esas personas. Y eso también puede ayudar a generar estrategias, ahí sí serían un poco más poblacionales, pero igual personalizadas para una población, para una familia en específico, etcétera, en aspectos de medicina. Y algo que también es interesante es que como el microbioma muta a lo largo del tiempo, o sea, va cambiando, no se mantiene estático y fijo todo el tiempo. Entonces, sí, eso sirve para dos cosas. Una, porque si tú estás aplicando un tratamiento, te puedes dar cuenta si el tratamiento está funcionando a medida que va cambiando el microbioma, entonces funciona como un marcador a lo largo del tiempo. Pero también lo que por lo que eso es tan importante es que en teoría debe ser más fácil modularlo que modular muchas otras cosas, por ejemplo, en tema de genética, que ya es fijo en el cuerpo. O sea, tú tienes tu genoma, que es el mismo en todas tus células, y eso no va a cambiar. Va a cambiar la regulación, va a cambiar cómo se expresa, pero no va a cambiar en toda tu vida. En cambio, el microbioma sí puede cambiar, entonces tú puedes, en teoría, el médico, el nutriólogo, etcétera, podría generar cambios en tu microbioma que también cambien después tu capacidad de recibir medicamentos, cómo interacciona tu cuerpo con alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una tendencia muy interesante. Si quieres pasar a la siguiente. Y entonces acá vemos un ejemplo, y aquí ya es como un ejemplo bien específico en este artículo que habla sobre las diferencias entre un microbioma, digamos, saludable contra unos desórdenes metabólicos. Aquí habla de algunas moléculas en específico, pero no son las únicas, hay muchísimas obviamente. Pero lo que explica en esta gráfica es que del lado izquierdo tiene una persona que tiene, digamos, como un microbioma saludable, y eso genera ciertas moléculas como propionato, butirato, incluso señales antimicrobianas, que entonces van a estar relacionadas con la producción de linfocitos para respuesta inmune a agentes infecciosos. Pero también cómo el cuerpo, digamos, genera energía. Si guarda, por ejemplo, más o menos grasas, cómo reacciona a la glucosa, el nivel de insulina, etcétera. Y cuando el microbioma es, digamos, saludable. Y entonces cuando tú tienes una alteración en el microbioma y cambia en este caso es en la matriz extracelular, es como pues no sé, moco, pero no es la palabra correcta, o sea, la consistencia pues que hay fuera de la matriz o en la matriz. Entonces, ya no se van a generar estas moléculas, no se van a generar estas señales antimicrobianas, y pues obviamente el sistema va a cambiar, entonces generas menos linfocitos, tienes problemas metabólicos, etcétera. Pero eso también, entonces, se puede mantener a largo plazo. Y lo que es aquí muy interesante es que aquí vemos la influencia, por ejemplo, el líquido intersticial. Vemos, por ejemplo, las diferencias que puede tener la alimentación. Entonces, hay algunos artículos por ahí que pues todavía no está muy comprobado, pero que ellos tienen la hipótesis de que hasta un 80 o 90% de enfermedades, de todo tipo de enfermedades, pueden estar relacionadas con cómo se mantiene el microbioma en el sistema digestivo. Entonces, un microbioma sano, pues en teoría debería mantener a una persona sana, pero si tú tienes, por ejemplo, una mala alimentación, no estás manteniendo las bacterias adecuadas, eso puede generar problemas en el sistema inmune, puede generar problemas de diabetes, de problemas metabólicos en general, inflamación, que después puede llevar a toda una serie de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante la interacción del microbioma, y en la parte que está arriba, que tiene como la basculita,
lo que nos dice en este texto es que entonces lo que se debe buscar es tener pues un equilibrio entre toda una serie de cosas. Tenemos las predisposiciones genéticas, por supuesto, tenemos medicamentos y alimentos, pero pues también tenemos dentro del cuerpo todos estos marcadores como bacterias, metabolitos, que tenemos que estar analizando y mantenerlos en equilibrio para prevenir justamente el desarrollo de enfermedades. Si quieres pasar a la siguiente. Ay, voy bien lento, me voy a apurar. Otra que me encanta, creo que esta es, no sé si sea mi favorita, pero es lo que yo hago, son biomarcadores. En general, un biomarcador se puede considerar cualquier molécula que te dé información sobre lo que está pasando en el organismo. Entonces, de forma, digamos, tradicional, podríamos considerar, por ejemplo, la glucosa como un biomarcador, pero en realidad, recientemente cuando hablamos de biomarcadores, estamos hablando más como de marcadores moleculares que nos están diciendo cómo está, por ejemplo, expresándose un gen o produciéndose una proteína en el cuerpo. Y el análisis de estas moléculas nos permite, uno, saber cómo está en cierto momento el organismo, y la otra es como hacia dónde puede ir el organismo o cómo puede reaccionar a ciertas cosas. Entonces aquí tenemos un ejemplo hablando de medicina personalizada, y este ejemplo que ponen de aquí es de cáncer de colon, pero yo lo voy a cambiar y por ejemplo, pensemos en hipertensión. Entonces, si una persona pensemos en México y va al IMSS y entonces dicen, esta persona tiene hipertensión, y lo que van a hacer es inmediatamente darle un medicamento genérico, general, para hipertensión, igual a todas las personas que lleguen y digan, mira, esta persona tiene hipertensión, le van a dar el mismo medicamento, que ya lo consigues en una farmacia, 20, 30 pesos un genérico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que entonces vas a tener personas a las que el medicamento les funcione, vas a tener personas a las que puede que les tengan cierto efecto, pero no les funcione completamente, y vas a tener personas a las que de plano no le funcione. Pero como la persona está tomando el medicamento, el médico ya le dio el medicamento y pues en teoría se está controlando, ya no hay más, no se ve más allá. Entonces, digamos, eso es lo que pasa cuando no hay una personalización. Cuando hay una personalización, ¿qué es lo que pasa? Que llega una persona que tiene ciertos síntomas de una enfermedad, pero antes de recetar o de dar un tratamiento, un medicamento o incluso una estrategia preventiva, se va a hacer todo un análisis de una cierta cantidad de moléculas, que puede ser sangre, pueden ser en sangre, puede ser en orina, puede ser en tejido, dependiendo de lo que se esté buscando. Puede ser específicamente ADN, pueden ser otros marcadores. Pero entonces lo que se va a buscar aquí, y bueno, por eso el caso de la hipertensión, es que para el caso de varios medicamentos para hipertensión, ya se ha encontrado que hay un SNP, un cambio de una base en el genes que reaccionan mejor o no reaccionan a ciertos medicamentos. Y esto ya está súper comprobado en el caso de hipertensión. Hay varios SNPs que ya se han relacionado. Y entonces, tú sabiendo eso, vas a saber si la persona realmente va a metabolizar el medicamento o no va a metabolizar el medicamento. Y si esa persona entonces va a tener efecto con ese medicamento, se les llama metabolizadores rápidos o no metabolizadores. Entonces, si es un metabolizador rápido, que sabes que el medicamento va a salir de su cuerpo muy rápido, entonces lo que hacen es que o le dan más dosis o les dan dosis más con menos tiempo de separación. En el caso de personas que saben que su cuerpo no va a metabolizar el medicamento, entonces lo que se debe hacer es buscar otro medicamento que sí pueda metabolizar. Pero eso solo lo puedes saber si utilizas los marcadores adecuados para identificar dependiendo de la enfermedad. Si quieres pasar la siguiente. Y en el caso de estrategias preventivas, es una imagen de un artículo que publicamos ya hace unos años. Yo por varios años he trabajado con temas de embarazo y cómo
el ambiente dentro del embarazo puede afectar el futuro pues, del niño, del recién nacido. Y entonces, actualmente lo que se hacen, como vemos en la parte de arriba, es que usamos lo que le llamamos marcadores tradicionales, que serían marcadores bioquímicos, por ejemplo, para ver si la enfermedad está presente. Entonces, pensemos en el caso de diabetes o algún síndrome metabólico. Lo que haces es que, bueno, ves, bueno, este niño puede tener riesgo por su peso, o puede tener riesgo por predisposición familiar, por ejemplo, o este joven. Pero cuando tú haces pruebas de glucosa, pues su glucosa sale bien, su insulina sale bien, su tolerancia está bien, entonces pues sigue manteniéndose de forma, sin ninguna estrategia. Entonces el enfoque va hacia el tratamiento. Cuando ya entonces este joven empieza a presentar alteraciones en la glucosa o en su tolerancia a la insulina, entonces ya aquí, entonces ahora sí, empezamos a darle tratamiento o empezamos a buscar cambiar el estilo de vida, pero pues ya en ese momento la enfermedad prácticamente ya se desarrolló, o sea, tuvo toda la vida para desarrollarse. En cambio, cuando nos vamos hacia marcadores moleculares, como dice la parte de abajo, lo que estamos buscando es precisamente en este caso la expresión de los genes o algunos mecanismos epigenéticos de regulación de los genes para saber qué es lo que está pasando a lo largo de la vida. Entonces se pueden identificar mucho tiempo antes de que la glucosa se vea alterada. Y lo que puedes hacer es entonces decir, mira, esta persona sí necesita una intervención temprana y además le puedes dar seguimiento para ver cómo está cambiando la expresión. Y entonces prevenir que se desarrolle la enfermedad, no llegar hasta el momento en el que ya hay síntomas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque de los biomarcadores. Si quieres pasar a la siguiente. Y algo que va muy relacionado, que también es algo que hago y me gusta mucho, es el tema de las biopsias líquidas. Entonces, actualmente pensemos en cáncer, por ejemplo. Cuando una persona tiene riesgo que ya se sabe que tiene alguna alteración o tiene un síntoma o por alguna razón se hace una biopsia, que es tomar una muestra de las células del tejido específicamente que puede haber desarrollado cáncer. Entonces, un procedimiento que son bueno, en la mayoría de los casos implica que inserten en tu cuerpo unas agujas gigantes que dan mucho miedo. Y porque necesitas tejido localizado, específicamente el tejido donde se está desarrollando. No son fáciles, la mayoría de las veces son dolorosas. Aquí dice son pain, pero a mí me han hecho biopsias y son bastante dolorosas. Y además implican riesgos de otras cosas. Pueden ser que tengan que usar anestesia, etcétera. Son muy invasivos, son procedimientos muy invasivos. Entonces, pensemos eso contra una muestra de orina, por ejemplo, o una muestra de saliva, o que te tomen una muestra de sangre del dedo. Es prácticamente nada invasivo, prácticamente no hay dolor, es muy fácil, es muy rápido, es muy atractivo entonces cambiar de una biopsia estándar a una biopsia líquida, pero realmente, ¿qué tanto puedes saber sobre lo que está pasando en el tejido con una muestra de sangre o de orina? Si quieres pasar a la siguiente. Y la realidad es que hace tiempo, pues no se podía saber mucho porque no teníamos las herramientas para saber todo lo que había, pero en los últimos, yo diría tal vez 20 o 25 años, se ha encontrado toda una serie de cosas que encuentras. En este ejemplo hablamos de sangre, pero ya podemos hablar también de orina, de saliva, incluso de sudor. He visto ya algunos estudios. Y entonces en el caso de sangre, por ejemplo, bueno, encuentras las células inmunes, encuentras células que ya sabes que están en sangre, pero también se ha encontrado que las células tumorales de la mayoría de los tumores, al menos de tumores sólidos, liberan células al flujo sanguíneo y entonces ya las puedes encontrar en la sangre y analizar desde la sangre sin tener que tomar una biopsia. También que se libera DNA y RNA y microRNAs, todo tipo de ácidos nucleicos se liberan desde el tumor y desde muchas células del cuerpo. En el caso del embarazo, por ejemplo, se sabe que hay un intercambio entre el feto y la madre, entre el feto pues y los líquidos maternos, y se puede identificar
DNA, RNA, perdón, del bebé en la sangre de la madre. Hay otro gran cantidad de metabolitos, etcétera. Entonces, todo esto ya lo puedes encontrar en las biopsias líquidas y eso te permite, pues, investigar una gran cantidad de cosas sin tener que hacer técnicas invasivas. Si quieres pasar a la siguiente, ya me voy a apurar. Viene entonces después, junto con eso también un poco el análisis de células únicas. Es normalmente cuando, si quieres pasar a la siguiente. Cuando tú tomas una muestra, pensemos en el caso de una biopsia o incluso una biopsia líquida donde tomas una muestra de sangre, por ejemplo, vas a encontrar una gran cantidad de células distintas. En el caso de una biopsia, por ejemplo, de un tumor, pues encuentras células normales, obviamente células que ya son cancerosas. En de aquí está hablando, me parece que de un tumor que tiene que ver con la sangre, entonces células también, digamos, típicas de la sangre, etcétera. Encuentras todo tipo de cosas. Y entonces todo eso va a ser muy distinto, o sea, el genoma, porque ya cambió en las células cancerígenas, el transcriptoma, porque ya va a tener diferente expresión, diferentes genes, el proteoma, el metaboloma, todo va a ser diferente entre unas células y otras. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, lo que ahora se hace es analizar una célula, única célula, distinta a todo el resto de las células para encontrar todos estos marcadores que después te pueden llevar a identificarlos, ya sea en sangre o en las biopsias tradicionales, pero para saber, por ejemplo, en qué etapa está un cáncer. Entonces hay toda una serie de técnicas, si vemos acá, que puedes analizar en células únicas. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, obviamente el genoma, puedes ver si el genoma ha tenido mutaciones en una célula cancerígena, que suele ser así, pero también puedes analizar pues la transcripción, regulación del cromosoma, puedes analizar, por ejemplo, cambios en la cromatina, puedes analizar si hay RNAs libres que se estén liberando de la célula, etcétera. Si quieres pasarlas, ¿no? Y entonces aquí, bueno, vemos un ejemplo que bueno, a mí me pareció muy padre. Este caso es un caso de un melanoma, pero que también, de hecho, es un melanoma de ojo, es muy raro. Entonces vemos que toman células acá del ojo, pero que ya tuvo metástasis también. Entonces lo que ellos querían ver era si había cambios en las células en las diferentes etapas, desde que es un cáncer, digamos, fase 1, clase 1 primario, hasta llegar a la metástasis. Y lo que hicieron fue separar los diferentes tipos de células. Hicieron un análisis de las proteínas que estaban expresando, bueno, RNA mensajero y proteínas que estaban expresando con relación al sistema inmune. Y pueden separar bastante claramente, lo vemos en la parte de abajo que parece un mapita, con unos 5 o 6 tipos de células distintos y ver qué es lo que está pasando con cada uno de esos tipos celulares en diferentes etapas. Entonces, en la parte de abajo vemos que tienen un grupo de células que expresan ciertas cosas, las que son tumores primarios, mientras que ya después, cuando hay metástasis, expresan cosas totalmente diferentes. Entonces, si se logran después, digo, esto es digamos, como está en fase de investigación, pero si se logra más adelante identificar algunos de esos marcadores en sangre, podría saber, sin tener que extraer una biopsia del tumor, en qué etapa está ese cáncer, ¿no? Entonces, hacia allá va un poco esta parte de análisis de célula única. Si quieres pasar la siguiente. Y la otra, como vimos al principio con coronavirus, es vacunas de DNA y RNA. O sea, tradicionalmente sabemos que eran vacunas que usaban el virus atenuado o la bacteria atenuada, las proteínas. La nueva tendencia, y de hecho una de las vacunas que tal vez lo han visto en las noticias, es la de Moderna, que está ya en fase 2 y es de las que está avanzando más rápido.
la vacuna de mensajero de RNA mensajero del coronavirus. Y son vacunas de DNA y RNA, lo que hacen es literalmente inyectar el RNA o el DNA, pedacitos pues del DNA o RNA del virus o de la bacteria, de tal forma que pues la maquinaria celular empieza a generar las proteínas y eso genera inmunidad. Es bastante interesante lo que están haciendo aquí. Y bueno, del lado derecho viene la explicación de cómo funciona esta vacuna para coronavirus de Moderna. Y en la parte de abajo dice cuáles son las ventajas. Entonces, una de las ventajas es que en teoría se ha encontrado, al parecer las vacunas de DNA y RNA tienen efectos a largo plazo, mucho más largo plazo que otras, y porque generan inmunidad, inmunidad a corto plazo, inmunidad a largo plazo. Pero también son mucho más rápidas, el diseño es mucho más rápido porque teniendo tú el genoma del microorganismo puedes rápidamente empezar a diseñar la vacuna. Y de alguna forma, digamos, como que se podrían hacer muchas vacunas en un mismo lugar. O sea, actualmente para hacer una vacuna, como estás trabajando con un organismo que tienes que atenuar, que normalmente puede ser un organismo vivo, o que es un organismo vivo y después lo matas para inyectarlo, pero necesitas todas estas medidas de seguridad. Se hacen cada vacuna en una instalación diferente, lo cual es muy caro, es más tardado, etcétera. En este caso, como solo trabajas con pequeñas partículas que además son sintéticas, no tienes que extraer el DNA o el RNA del virus, sino que lo puedes mandar sintetizar y lo insertas al plásmido y ya después va a hacer la vacunación. Entonces, no necesitas tener como muchos, o sea, un espacio muy grande para producir vacunas, no necesitas tener lugares, locaciones diferentes para producir distintas vacunas, lo que lo hace bastante atractivo y en teoría deben ser vacunas que son, o deberían ser vacunas mucho más baratas que las que se hacen ahora. Si quieres pasar, Alexi. La siguiente tendencia son tratamientos para Alzheimer. Esto es, a mí me parece muy interesante porque no se habla en general de tratamientos para enfermedades de la vejez, pero sino Alzheimer en específico, y es un tema que está creciendo enormemente porque el Alzheimer está creciendo enormemente. Entonces, si vemos aquí, estos son números en Estados Unidos, pero lo que vemos es que se espera que en los próximos años se multiplique el número de casos de Alzheimer en diferentes poblaciones. Si vemos en la parte de abajo los hispanos y latinos, también en teoría se va a casi triplicar el número de personas que desarrollan Alzheimer. Y eso lo convierte en un tema o foco de investigación y desarrollo e innovación muy importante. Si quieres pasar a la siguiente. Aquí hay algunos números, también en este caso es en Estados Unidos, pero uno que me parece bastante importante de mencionar es, por ejemplo, en la parte de la izquierda donde están las flechitas, vemos que dice, bueno, las enfermedades del sistema circulatorio son las que matan más gente en el mundo actualmente, es el número 1. Pero en el caso de Estados Unidos ya está disminuyendo el número de personas que mueren por enfermedades del sistema circulatorio, mientras que las muertes por Alzheimer han aumentado más del 100%. Entonces, como se sabe que pues prácticamente a nivel mundial la población ahora estamos tendiendo a pues, tener vejez más larga y desarrollar este tipo de enfermedades que se desarrollan pues más adelante en la vida, como cáncer también, pero Alzheimer es algo que es una enfermedad que va a crecer muchísimo. Vemos que acá dice que cada 65 segundos una persona desarrolla Alzheimer en Estados Unidos y que de hecho ya se diagnostican más personas con Alzheimer que con cánceres como cáncer de mama y cáncer de próstata juntos. O sea, es una cantidad enorme y se espera que así crezca pues prácticamente a nivel mundial. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Entonces vemos del lado izquierdo acá que hay una cantidad enorme de moléculas que están en diferentes etapas y fases de análisis clínico para tratamientos como
Alzheimer. Entonces, en la parte están los que están en fase 1, después fase 2 y el círculo del centro son fase 3. Hay muchas más que están en investigación, que ya estarían fuera de estas fases, pero hay una gran cantidad de moléculas. Entonces, Alzheimer es un área que se está invirtiendo mucho, tanto desde investigación básica como a investigación clínica, desarrollo de productos. Y del lado derecho vemos pues todo el tipo de moléculas para tratamiento, pero por otro lado los biomarcadores. Y lo que se busca es que sea, bueno, obviamente desde tener más marcadores genéticos de predisposición familiar para saber predecir justamente si puedes desarrollar la enfermedad, de detección temprana de la enfermedad, para hacer prevención también, de diagnóstico, porque actualmente es muy difícil diagnosticar Alzheimer todavía, que sean específicos para Alzheimer. Y después con el tratamiento, lo que se buscan son biomarcadores que puedan decirnos si realmente el tratamiento está funcionando, porque como en el caso de Alzheimer, la mayoría de los síntomas, digamos, son como conductuales, por eso es tan difícil también diagnosticarlo. Entonces también es difícil a veces saber si el tratamiento está funcionando, entonces, o porque puede llevar mucho tiempo. Entonces, si tuviéramos biomarcadores que a lo largo del tratamiento nos están diciendo cómo está molecularmente reaccionando el cuerpo a ese tratamiento, entonces se podría saber si el tratamiento está siendo efectivo o no. Y más adelante, pues, algunos indicadores terapéuticos post-tratamiento. Entonces, es un campo de oportunidad enorme la investigación en Alzheimer. Si quieres pasar a la siguiente. Y luego, otro campo que es también muy interesante es terapia génica. En el caso de terapia génica, hablamos de dos tipos de terapias, las terapias que se les llama que son in vivo, que es que, por ejemplo, ahora con CRISPR es algo que ha crecido mucho, que es entregar, digamos, sistemas no virales al cuerpo para hacer modificación genética dentro del cuerpo de tal forma que pueda ya sea producir o dejar de producir más de una proteína o dejar de producir una proteína para tratamiento de ciertas enfermedades. Cáncer es una muy importante, pero también enfermedades genéticas que ya se sabe que no producen una proteína, entonces necesitas insertar el gen de la proteína para que el cuerpo la produzca. Eso es directo hacia el cuerpo. Y la otra es tomar células de un paciente, aislarlas, modificarlas en una cajita y después inyectarlas de regreso al paciente. Entonces son dos estrategias distintas. En el caso de la terapia en vivo, lo que pasa es que muchas veces pueden ser terapias que vayan al organismo completo, mientras que la terapia ex vivo se enfoca más hacia tratamientos que sean específicos para ciertas áreas del cuerpo. Pero algo que es muy importante, si quieres pasar a la siguiente, y eso es en general, no sé si puedes pasar, Lili, a la que sí. No avanza. Bueno, cuando puedas avanzar. Ya está. ¿A cuál diapositiva? Yo aquí no la vi avanzar. Yo estoy todavía en la de en vivo y ex vivo. Pero bueno. Tengo a Jessie Helsinger. Ajá, sí, no la veo. Bueno, algo que es muy importante que pensemos siempre que estemos trabajando en área de salud es que al final del día son personas con las que estamos tratando, incluso aunque estemos desde investigación muy básica, si lo que se está buscando, ahí está Jessie, es que ese efecto que estamos buscando a través de un tratamiento, un marcador, una terapia, lo que estemos haciendo, va a tener un impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, por muy cool que se escuche, muy padre que diga, sí, se puede hacer esto y se puede investigar esto y eso, ¿realmente eso va a funcionar para ayudar a la vida de las personas o no va a suceder así? Entonces, no sé si hayan escuchado del caso de Gelsinger, que él era un muchacho, en realidad tenía
las primeras personas que él se ofreció como voluntario para realizar una prueba de terapia génica. Eso fue en 1999. En realidad, él era una persona, tenía una enfermedad genética, pero la tenía controlada. Entonces, digamos, como en su vida diaria se podía considerar que era una persona sana, pero obviamente tenía un control muy estricto tanto en su alimentación, en su estilo de vida, etcétera, por una proteína que no producía. Entonces se le ofreció y bueno, ya por ahí más adelante se han hecho muchos estudios éticos sobre el caso, que se le presionó para que accediera a participar en estas primeras pruebas para una terapia génica, y pues todo esto ya se había hecho en animales, ya había pasado por pruebas preclínicas, etcétera. Y llega este muchacho muy sano a punto de entrar a la universidad, empieza el tratamiento y en 2 días tuvo falla sistémica y se murió. Entonces fue un caso que fue una locura, o sea, fue una controversia muy grande a nivel mundial, lo que paró toda la investigación en terapia génica en Estados Unidos por prácticamente 10 años. Y, y estas son cosas que hay que considerar, que es muy importante, que no porque suene muy bien, no porque de forma teórica funcione, significa que en la clínica va a funcionar, y que siempre el paciente debe ser pues, pues la guía, ¿no?, de toda investigación y de toda terapia. Si quieres, pasa a la siguiente. 10 años después, entonces, que Gissi muere, se empieza de nuevo con la investigación de terapia génica en Estados Unidos. En China, más o menos unos cuantos años antes, ya habían aprobado algunas terapias. Si quieres pasar a la siguiente. Y ya hay terapias génicas aprobadas para diferentes enfermedades. Ay, no, la anterior. Ya no sé en cuál estamos. ¿Cuál pongo? La última de terapia génica. Ajá. Ah, Línea del tiempo. Bueno. Sí, bueno, yo no la veo, pero ahí hablamos, no pasa nada. Las primeras que se aprobaron fueron para algunos casos de cáncer que son de personas que no reaccionan a otros tratamientos, que ya han pasado por muchos quimios y demás y no han reaccionado a otros tratamientos. Entonces se utilizan, es el caso de Kymriah y Yescarta, que son medicamentos que se utilizan como la última línea posible para estos tipos de cáncer. Y el año pasado fue la buena noticia que se aprobó Strimbelis. Strimbelis es un medicamento para niños con asma. No sé si alguna vez han escuchado de esta enfermedad de los niños de la burbuja, que su sistema inmune no produce ciertas proteínas que en realidad son susceptibles a todo tipo de infecciones, muy susceptibles porque prácticamente no tienen sistema inmune. Entonces viven o vivían dentro de burbujas, y es un tratamiento, esta terapia génica, que se ha venido investigando como por 30 años. El primer caso exitoso, después de lo que pasó con Gissi, el primer caso exitoso en un niño de terapia génica fue con un niño con nada. Y ya el año pasado ya se aprobó para venta al público, ya no está en ensayos clínicos, ya está para venta al público este tratamiento. Entonces es como un landmark muy importante para las personas que trabajan con terapia génica. Y la última tendencia es definitivamente y muy importante, si quieres pasar ahora hacia la siguiente, Libby, es cannabis. Bueno, eventualmente pasará. Déjame ver si la voy a iniciar, espérame. No, sí. Está bien, ya la vi. Es el uso de cannabis en área medicinal. En realidad el uso de cannabis es una tendencia en muchas áreas, en alimentos, en bebidas, en cosmética, por ejemplo, pero en el caso de salud, ya pues seguramente han visto reportes por todos lados del uso específicamente del CBD, que es uno de los metabolitos de la planta, para una gran cantidad de cosas, para dolor, incluso para Alzheimer, lo cual es muy interesante, como antiinflamatorio, para enfermedades de hipertensión cardíacas, para ansiedad, para enfermedades
de problemas de salud mental, etcétera. Entonces, cannabis definitivamente es una tendencia que viene bien grande. Si quieres pasar a la siguiente. Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta de cannabis. Investigación para aplicación en salud es una de ellas. En México todavía es un poco complicado por el tema regulatorio. Pero en el caso de la biotecnología en específico, otra cosa que creo que vale la pena mencionar es la síntesis de los compuestos de la cannabis a través de procesos biotecnológicos, y eso es algo que se viene muy, muy fuerte. México ha sido, pues, tradicionalmente exportador de cannabis, pero... Y una de las razones por las que eso ha sido es porque México tiene el clima adecuado para el crecimiento, o sea, la planta crece aquí como si fuera maleza, pero lo que ahora se está buscando, especialmente en países, por ejemplo, Canadá, que está empezando a tener una industria de cannabinoides muy grande, es que ya no se requiera la planta, sino que se puedan producir directamente los compuestos, los metabolitos de interés a través de uso de biosíntesis, por ejemplo, que es a través de levaduras o bacterias que produzcan directamente el metabolito, ya no necesiten la planta. Entonces, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, yo creo, como país, que deberíamos empezar a trabajar en estas cosas, porque entonces eventualmente vamos a, aunque se regule y se legalice y demás, pues vamos a perder esa ventaja, porque entonces el clima ya no va a ser importante. Y otra cosa que es muy importante del tema de biosíntesis es que actualmente en la imagen de la derecha vemos que dice biomasa de la planta, o sea, tú tienes una planta y genera dos cannabinoides importantes. Uno es el THC, que es el psicotrópico, ese no es tan importante para el caso, digamos, de salud. Y el otro es el CBD, que es el que se sabe que tiene efectos interesantes, pero eso puede ir dependiendo de la planta, del 2 al 20% de toda la masa. Y es nada, entonces estás produciendo una planta que tiene una eficiencia mínima, digamos, en producción de CBD. Mientras que hay toda una cantidad de cannabinoides raros, les llaman, que pues, no sé si sean raros, pero en realidad los llaman raros porque no los conocemos, que la planta produce en una cantidad mínima, que es menos del 1%, pero que se ha encontrado que pueden tener efectos muy interesantes. Por ejemplo, el caso del CBC o del CBG para Alzheimer, que tienen incluso un efecto más, o sea, tienen más efectividad incluso que el CBD. Entonces, si tú estás produciendo una planta para que después purificar esta sustancia que viene menos del 1%, pues no es costo efectivo. Lo que se busca entonces es utilizar herramientas biotecnológicas para generar estos cannabinoides que en la planta encuentras en proporciones mínimas, generarlos en grandes cantidades y ahora sí poder tanto investigarlos para aplicaciones médicas como producirlos para después aplicaciones, venta, etcétera, ¿no? Y si quieres pasar a la última, esa creo que es la última. Y en este aspecto, o sea, nada más para reiterar lo importante que va a ser la cannabis en el futuro, vemos cómo la inversión y el mercado, digamos, de cannabis se espera que pues prácticamente se cuadruplique en Estados Unidos. En México el mercado es mucho más pequeño por temas regulatorios, pero somos, como sabemos, somos un exportador, pero también somos el primer proveedor para Estados Unidos. Entonces, si el mercado crece en Estados Unidos, pues es una gran oportunidad para México para entrar en ese mercado. Y creo que esto es. Y ya la que sigue nada más son mis datos. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bien, dimos las preguntas. Sí, yo. A ver, Gaby. Tengo una pequeña pregunta. Me quedó una cierta idea sobre, o cierta inquietud sobre los biosimilares. Uh-huh. ¿Cómo es que se aplican, digamos, físicamente? O sea, ¿cómo es que, bueno, ya nos explicó cómo es el proceso, pero cómo se podría ver físicamente?
Son medicamentos, o sea, en realidad prácticamente, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos biológicos, que son, por ejemplo, anticuerpos, o sea, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, para cáncer y eso, muchos de estos son medicamentos inyectables, pero también hay en diferentes formulaciones, entonces son medicamentos. Y el biosimilar lo que hacen es justamente buscar una sustancia activa muy parecida, o sea, similar, que se pueda producir mucho más rápido y que se pueda, normalmente lo que hacen es que incluso buscar el mismo medio de la misma formulación para que la aprobación, digamos, desde la parte regulatoria sea más rápida. Entonces puede ser, son medicamentos, o sea, puede ser desde una pastilla hasta un inyectable, polvo y demás. Aquí Digamos, no, dime. digamos, lo que ahorita nos comentaba que una empresa en Canadá, bueno, algo así, estaba investigando sobre sintetizar el CBD. Sí. Digamos, eso sería una forma como de poner un ejemplo de un bio, mm, bio, biosimilar. Eh, no es un biosimilar porque no es otra molécula. Un biosimilar es una molécula parecida que tiene que se busca que tenga un mismo efecto. En cambio, en ese caso lo que estás buscando es producir esa misma molécula, pero usando otro proceso. Entonces, un biosimilar podría ser, por ejemplo, si tú tienes, no sé, por ejemplo, ahora en el caso del coronavirus que estuvo de moda, hay un medicamento que están diciendo que sirve, el Retsumavir o algo así se llama, no me acuerdo muy bien el nombre, que El es un biológico. ibuprofeno, creo, ¿no? No, bueno, el ibuprofeno es para control de síntomas, pero hay uno, se los voy a investigar, no me acuerdo, el Retsumavir, algo así se llama, que es un biológico, que se usa para otra cosa. Y entonces están investigando si funciona y lo que otros están haciendo es buscar otras moléculas similares que tengan prácticamente la misma estructura, pero que no sean exactamente iguales para aplicarlos para el mismo fin. Entonces, eso sería un biosimilar. En el caso del CBD no es un biosimilar porque es la misma molécula, quieres exactamente el mismo CBD, la misma molécula, nada más que la quieres procesar, crear utilizando un proceso distinto. En lugar de tener la planta, buscas una bacteria a la que le insertas el gen y entonces produce el metabolito. Eso es lo que se busca. Pero es cambiar el proceso, no cambiar la molécula. Ah, ok, ¿Sí? ya entendí. Ok, Acá muchas dice, gracias. no a ti, aquí dice Denise, dice, estas tendencias plantean un escenario sumamente prometedor. Para el uso de la caracterización y biomarcadores, pienso que será crucial el expediente clínico de cada persona. ¿Cómo lidiar con lo desordenados que somos para nuestra atención médica? Me refiero a que solemos acudir con diferentes médicos y esto podría presentar mucha información valiosa perdida. Sí, es un tema totalmente. De hecho, eh, como comenté al principio, me enfoqué en tendencias en el aspecto biotecnológico, bioquímico, químico, etcétera, o sea, bio para esta presentación de ciencias de salud. Pero otra de las grandes tendencias y que también hay mucha gente trabajando en eso es justamente expediente clínico, porque hay un problema, no solo uno que va a distintos lugares, sino entre instituciones. Entonces, por ejemplo, si tú un tiempo tienes IMSS y después te cambias de trabajo y ahora tienes ISSSTE, no hay o sea, no pasan tu expediente de uno a otro. Entonces ahí se pierde toda esa información. Sí es un tema súper, súper importante en el que sí, luego vas a similares, en el que se está trabajando. De hecho, yo conozco un caso, y luego varios, de hecho, pero hay un caso muy trágico que fue, digamos, o sea, que lo vi de primera mano,
de una persona que se enfermaba constantemente de infecciones respiratorias y que cambiaba de médico constantemente, o sea, estuvo con varios de similares y el médico de su empresa y etcétera. Y todos le daban pues antibiótico porque pues tenía infección y sí tenía infecciones en efecto, pero eventualmente resultó que lo que tenía era una infección por VIH, entonces ya cuando se lo detectaron pues ya tenía un SIDA muy desarrollado y murió en un par de meses. Y eso es como lo más trágico que te puede pasar si no tienes tu información médica ordenada, pero sí es un tema muy importante. Y el tema de expediente clínico y cómo pasar de de una institución a otra es algo que se está trabajando pues por todo el mundo, porque es un problema no solo en México, sino a nivel mundial. Lo de los similares sí es un tema es muy particular de México, pero eso de compartir la información. Proyectos con expediente clínico. Sí, déjame, te busco una referencia, pero puedes buscar, aquí en México hay una propuesta, de hecho, de Secretaría de Salud para, hoy, ¿cómo se llama? Integración de expediente clínico. Y ahí puedes encontrar, si la buscas así, puedes encontrar la lista de empresas y de desarrollos que se han hecho con respecto al expediente clínico. Y hay un centro nacional de informática tecnológica en salud, Senentex, que algo así se llama, que tienen proyectos de investigación en temas de expediente clínico también. No sé si haya más preguntas. ¿No? Creo que no. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, ¿se escuchó? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pati, que estuvo muy interesante. Y yo Gracias. tenía una pregunta respecto a las biopsias líquidas. O sea, ¿cómo o qué limitaciones crees que puedan tener, digamos, los retos, debido a que, digamos, varios cánceres o sea, presentan, digamos, diversas mutaciones y demás, y a veces puede ser difícil o pueden haber, digamos, varios sesgos la, en la detección? ¿Qué opinas o qué nos puedes hablar sobre eso? Sí, pues, o sea, las biopsias líquidas son muy interesantes. Se utilizan principalmente, se buscan usar principalmente como primera, digamos, como una estrategia dentro de un algoritmo de diagnóstico. Obviamente no sería el diagnóstico final, pero permitiría disminuir el número de biopsias que se realizan que eventualmente salen negativas. Y entonces lo que se está buscando en el tema de biopsias líquidas es que se haga análisis de una serie de moléculas a la vez. O sea, no vas a analizar, como dices, por ejemplo, si sabes que ese tipo de cáncer, por eso es tan importante también el análisis de célula única. Si tú sabes que ese tipo de cáncer normalmente genera mutaciones en tal gen, y por lo tanto la expresión cambia, etcétera, entonces no vas a analizar ese, o vas a analizar ese específicamente, porque entonces vas a saber que viene de ese cáncer, ¿no? Pero lo que se busca es que sean, en las biopsias líquidas, que sean toda una serie de biomarcadores, que no busques solo un biomarcador, sino que busques toda una serie de biomarcadores y que también que sean distintas moléculas, no solo, por ejemplo, yo trabajo con microRNAs, pero no puedes decir solo con los microRNAs ya lo vas a saber todo. Entonces, lo que se busca es que sea un complemento entre microRNAs, RNAs mensajeros, proteínas, metabolitos, y todo eso puedes hacer como un set de moléculas que analizas, que entonces sí te dan información muy completa sobre lo que estás buscando en específico, ¿no? Entonces, sí se necesita una parte de ciencia básica o sea, un trabajo de ciencia básica muy fuerte, en el que conozcas muy bien, se conozca muy bien ese tipo de célula, etcétera, para que puedas encontrar un set de biomarcadores que sí te vaya a dar información útil clínicamente. Y entonces ya después ahora sí hacer las pruebas para ver que sí te representan las diferentes etapas, etcétera. Entonces,
y es parte del algoritmo. Entonces tú ya ves que una persona, muchas van a salir negativas porque es lo que suele suceder con las biopsias. Entonces ya esas personas, digamos, salen del algoritmo o se regresan a hacer pruebas tiempo más adelante. Pero las personas que salgan positivas, entonces a esas sí ya les puedes aplicar tal vez una biopsia tradicional, pero disminuyes la cantidad de personas que lo van a sufrir. Además, para el caso del tratamiento, los biomarcadores también se busca que se usen para eso y las biopsias líquidas también. Que lo que pasa ahora, por ejemplo, en algunos cánceres tumorales es que les aplican el tratamiento y tienen que hacer otra biopsia y después otra ronda de tratamientos y tienen que hacer otra biopsia y así. Entonces es pues sumamente invasivo para las personas que están viviendo esta situación. Entonces, si identificas un grupo de biomarcadores que te pueda permitir hacer una ronda de tratamiento y ya no hacer una biopsia tradicional, sino una biopsia líquida y ver cómo está, si está cambiando, disminuyendo, aumentando, etcétera, dependiendo del biomarcador, entonces ya no tendrías que hacer este tipo de estrategias tan invasivas, ¿no? Entonces eso es lo que se busca en temas de biopsia líquida. Muchas gracias. Hola, Pati. Hola. Oye, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el tipo ¿Cuál crees que sea el tipo de biomolécula como mejor candidato para biomarcador? Pues, pues yo trabajo con microRNAs, entonces. Pero dejando de lado los sentimentalismos. No, o sea, los microRNAs son excelentes biomarcadores, pero la realidad es esa, o sea, que necesitas, depende de qué esté, o sea, por ejemplo, de la enfermedad o del tejido que estés buscando. Y también que es súper importante que si tú ya lo quieres aplicar en algo clínico, entonces sí debes tener todo un set de biomarcadores. O sea, no te puedes casar solo con una molécula. O sea, no puede ser. Por ejemplo, cuando estuve trabajando con cáncer cervicouterino, los microRNA son súper interesantes ahí, pero también necesitas encontrar proteínas y necesitas al mismo tiempo analizar la carga viral de BPH y eso en conjunto te permite saber más o menos en qué etapa está el desarrollo de la infección y en su caso ya del cáncer. Pero necesitas un grupo de marcadores y no va a ser el mismo grupo, ahí es el caso, por ejemplo, ahí necesitas saber la carga viral del virus, porque tienes la infección de BPH, que es lo que te va a desarrollar el cáncer cervicouterino. Pero si tú estás trabajando con diabetes, pues no tienes ningún virus, ¿no? Entonces ahí vas a buscar otras cosas. Un lípido, por ejemplo, tal vez podría ser un marcador adecuado en ese caso. Entonces va a depender mucho. Pero lo que sí es muy importante es que sean varios, que no te puedes casar con una molécula nada más. Muchas gracias. Okay. Creo que... Pati, ya una última pregunta. No sé si alguien más tenga una pregunta. Bueno, aprovecho. ¿Cuáles son los retos que ves aquí en México para poder hacer tu propia empresa que vaya con estas tendencias? Pues, o sea, es una pregunta muy difícil. El reto, o sea, hay varios retos. Tengo toda una conferencia sobre eso, retos. Uno, definitivamente que la inversión es muy alta. O sea, si tú quieres emprender haciendo, por ejemplo, un tema de expediente clínico, tú necesitas 3 programadores, 4 o 5 computadoras, un servidor, o sea, y mucho tiempo. Y a eso le vas a invertir, si quieres, 200,000 pesos. Si tú quieres hacer desarrollo de biomarcadores, pensando, no sé, en temas de RNAs mensajeros, microRNAs, genes, etcétera, pues necesitas, para empezar, un termociclador. Y un termociclador ya te costó más
de lo que te costó todo el desarrollo de una aplicación para expediente clínico. Entonces, es sumamente caro la inversión, o sea, la inversión inicial es sumamente alta y ese es uno, creo que, de los retos más grandes. Entonces, ¿qué se puede hacer digo esa porque creo que es lo más difícil? Porque el resto de las cosas que se suelen ver como retos yo siento que son superables. O sea, el tema de gente especializada en México hay mucha gente especializada que se adapta rápidamente y que aprende muy rápido y que puede generar buenas ideas. Espacios hay, pacientes, por ejemplo, para hacer pruebas hay, aunque, o sea, más bien, o sea, tenemos una gran cantidad de cosas que podemos hacer con los pacientes que tenemos aquí, sin irnos a buscar a otro lado. O sea, tenemos muchas ventajas. Pero uno de los retos, creo que más grandes, es ese. Y el otro es, pues, siento que un poco la mentalidad también. A mí me pasó que yo decía, yo estoy haciendo esto y no lo veía como gran cosa porque siendo científicos tenemos esa mentalidad de que tenemos que hacer lo más innovador del mundo, que a nadie jamás se le haya ocurrido, que nadie haya publicado sobre eso. Pero cuando tú ya estás en una empresa es totalmente distinto, porque lo que necesitas es algo que sea aplicable y que puedas vender. Entonces, la mentalidad tiene que cambiar mucho. Y la mentalidad del emprendedor mexicano en general también es muy nacionalista, en el hecho de pensar que voy a vender aquí, luego voy a vender en mi estado, luego voy a llegar a todo México y eso es como lo máximo. Cuando tú te vas al extranjero y hablas con emprendedores en Estados Unidos, en Europa, en Asia, o sea, en muchos lugares, ellos llegan y desde el primer día tienen la mentalidad de que esto se va a vender por todo el mundo y acá le voy a hacer así, tengo que buscar, no sé, contactos en tal zona y las pruebas las voy a hacer allá porque son más baratas. Y a mí me pasó que lo vi y dije, no manches, o sea, yo jamás en mi vida había pensado que podía, no sé, decir, voy a hacer mis pruebas clínicas allá porque allá es más barato y allá la población es así y me voy a ir a China a comprar esto. O sea, pensamos muy en chiquito a veces y creemos que no tenemos la capacidad de competir, cuando en realidad sí la tenemos. Entonces, yo creo que esos son como los dos retos más grandes que vi en temas de emprendimiento en estas áreas. Okay, muchas gracias. No. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces presento el reconocimiento que VM Campus San Luis Potosí extiende a la maestra en Ciencias Patricia Rodil por su participación como ponente en la conferencia Tendencias en Medicina Personalizada. Muchas gracias, Pati, por esta charla. Gracias a todos y pues bonita tarde. Y bueno, para finalizar, aquí está el código QR y el enlace para el registro. También se los pongo para los alumnos que tengan que hacer su registro, está en el chat. Igual ahí pueden escribir comentarios que nosotros luego le podemos hacer llegar a nuestra ponente, e incluso sugerencias para otras charlas. Listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pati. Nos vemos. Bye. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por haber participado en esta conferencia.
Si quieren saber los contactos de nuestra ponente, se pueden poner en contacto conmigo para pasarle su correo o sus redes sociales.